Hay reacciones químicas. Las reacciones químicas todas son choque entre moléculas. Si el choque es intenso, las moléculas se rompen y se producen nuevos enlaces. Pero también puede ocurrir que las moléculas de producto chocan y se rompen los enlaces y se vuelven a formar los reactivos. O sea que la reacción puede ocurrir en dos sentidos. Yo puedo tener que A más B reacciona para producir C más D, pero C más D también puede reaccionar y formar A y B. Se llama reacción directa y reacción inversa. Por eso se escribe con doble flecha, que se puede escribir así, la doble flecha, o se puede escribir así. Son nomenclaturas que se usan en los libros, habitualmente se usa esta, pero esto es lo mismo. Bueno, entonces, la reacción puede ocurrir en dos sentidos. ¿Sí? Supongamos, para hacer una deducción simple y que puedan entender algo, ¿sí? ¿De dónde sale la constante de equilibrio? Se llama reacción directa y reacción inversa. La reacción directa va con una cierta velocidad, y pongámosle B, y la reacción inversa B'. Yo no sé el mecanismo de reacción. Si son choques directos, yo podría decir que la velocidad B es una constante por la concentración de A y B. ¿Sí? Si fuera choque directo. Y si esto es choque directo, yo podría decir que la velocidad B' es una constante K' es proporcional a la concentración de C y de D. ¿Sí? Si el mecanismo es por choque directo, tanto de C con D como de A con B, ¿sí? A veces saben que el mecanismo hace que no sea, así que el orden de reacción cambia. Cuando el orden de reacción coincide con la estequiometría es porque es choque directo, es un paso elemental y un paso elemental. Supongamos que son pasos elementales para hacer una deducción fácil de la K de equilibrio, porque si no debería ser la constante de equilibrio a partir de la termodinámica, pero si yo supongo que son choques directos, esto vale. Bueno, ¿qué pasa? La velocidad B, si yo grafico las velocidades en función del tiempo, la velocidad B es grande al principio porque solamente hay en el recipiente, donde reaccionan, supóngase que son gases, solo hay A y B. Entonces va a haber choques de A con A, de B con B, pero también va a haber choques de A con B. Entonces los choques de A con B, ¿sí? Son los que dan velocidad B. Hay mucho A y B, si quieren se los hago así, A, B, B, B. Hay mucho A y B y hay mucho choque de A y B, la velocidad para allá es alta. A medida que reacciona, A y B van disminuyendo y cada vez hay menos A y B, porque empieza a aparecer C y D. Entonces va a haber menos A y B. Entonces los choques con A y B, a medida que reacciona el sistema, cada vez hay menos reactivo, la velocidad B va bajando. De un valor en el tiempo cero que es inicial, empieza a bajar. En cambio, la velocidad B', que depende de los choques de C con D, al principio cero, porque al principio no hay nada de C y D, no se formó nada todavía. Entonces arranca de cero. Entonces una baja y la otra sube. Hasta que llega un tiempo donde las dos se igualan. Ese tiempo se conoce como el tiempo del equilibrio. Antes del tiempo del equilibrio, las concentraciones y la velocidad está cambiando y las concentraciones están cambiando. ¿Sí? Acá está la cinética. Y después del tiempo de equilibrio, acá las concentraciones cambian. ¿Cómo cambian? Y los reactivos disminuyen y los productos aumentan. ¿Sí? Porque, fíjense, la velocidad directa B y B', ¿sí? En un tiempo cualquiera, antes del tiempo de equilibrio, fíjense acá, por ejemplo, la velocidad B es más grande que B'. Quiere decir que va más para allá que para acá. Entonces, si bien reacciona C y D para formar A y B forman C y D más rápido. Entonces se acumula más producto y es como que yo veo que está avanzando por este lado. Hay avance, mientras B sea mayor que B', hay avance de reacción y yo en el tubo veo que el sistema está reaccionando y formando producto. En realidad yo no veo que vuelve para atrás. Lo que yo veo es la diferencia entre lo que avanza y lo que retrocede. Esto es como una canilla. Supóngase que yo tengo un tanque, que tengo una canilla acá que la abro y hago entrar agua, pero también está saliendo agua. Entonces, mientras es más grande la velocidad de entrada de agua que la velocidad de salida, yo veo que esto se va acumulando. Si entra más rápido de lo que sale, se va acumulando acá. Es lo que está pasando acá. Mientras B es más grande que B', se está acumulando producto. ¿Sí? Entonces el sistema está cambiando las concentraciones. Los reactivos disminuyen, los productos aumentan. Pero en el momento que se igualaron las dos velocidades, ya no se acumula nada más. Es como si entra igual cantidad de agua por minuto que la que sale, ya el nivel queda constante y el sistema alcanza el equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. No es que dejó de reaccionar. Yo en el tubo digo, uy, reaccionó, ya terminó. Pero en realidad sigue reaccionando y yo no lo veo. Como las dos reacciones son a igual velocidad, es como que está entrando agua y saliendo y el volumen se mantiene constante. Está en equilibrio. Es un equilibrio dinámico. A partir de acá hay equilibrio químico.
Entonces, a partir de ahora, en este capítulo, vamos a estudiar qué pasa después del tiempo del equilibrio. Ustedes dicen, pero ¿y antes ya lo estudiamos, cinética? ¿Qué veo? Las velocidades son constantes y las concentraciones no cambian más. Las concentraciones son constantes, no cambian. Si yo pudiera ver las concentraciones como varían, ahora voy a poner un ejemplo con números. Yo tengo A más B, C más D. Supongamos que yo digo, bueno, arranco en el tiempo cero, en el tiempo inicial de 1 molar y acá hay 0 y 0. ¿Sí? A medida que avanza la reacción, el tiempo avanza, esto va cayendo, que es 0,8, 0,8 porque reaccionan igual los dos. Y si bajó de 1 a 0,8, reaccionó 0,2. Como cada uno de estos que reacciona forma uno y uno de estos, ¿sí? Si acá bajó 0,2, acá aumentó 0,2. Bueno, y así va variando esto hasta que llega un momento donde no cambia más. ¿Sí? Llega un tiempo que le llamo tiempo de equilibrio, donde esto llega, supónganse, a 0,4, 0,4, y ¿cuánto reaccionó? Si de 1 bajé a 0,4, reaccionó 0,6. Entonces acá tengo 0,6 y 0,6. Y ya después del tiempo de equilibrio, ¿sí? Se mantiene constante, 0,4, 0,4, 0,6, 0,6, 0,4, 0, o sea, en un tiempo de equilibrio, pero en un tiempo mayor que el tiempo de equilibrio, sigue lo mismo, sigue 0,4, sigue 0,4, sigue 0,6, sigue 0,6. O sea, acá tengo cinética y a partir del tiempo de equilibrio tengo equilibrio. Si yo grafico estas concentraciones, acá mismo, entonces yo arranco del 0, de 1 molar y 1 molar, de acá arranco. Va bajando y lo que yo sé es que desde 1 baja hasta ¿dónde los reactivos? Bajan hasta 0,4 y después no cambia más. 0,2, 0,4 está acá. Entonces, esto va bajando, los dos reactivos bajan iguales porque reaccionan 1 a 1 y partido 1 molar, entonces bajan los dos iguales. Podría haber puesto más acá de este y entonces uno arranca de más arriba, otro de más abajo, pero la hice fácil. Los dos arrancan de 1 molar y bajan hasta ¿dónde? Bajan hasta 0,4, hasta acá. Y acá no cambia más ya. Estos son los reactivos, o sea, la concentración de A, que es igual en todo momento a la de B. Porque arrancan con 1, baja 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,4. Ven, baja, baja, baja y ya dejó de bajar. En el equilibrio ya no cambia más. Esos son los reactivos. ¿Y el producto? Y el producto arranca de 0 y va subiendo hasta que llega a 0,6. 0,6 está acá. Y acá no cambia más. O sea que a partir del equilibrio, C y D son constantes, e iguales. Entonces, ¿qué noto? Mientras están las velocidades distintas, se está acumulando producto y está bajando reactivo. Está avanzando la reacción. Cuando llegó el equilibrio, todas las concentraciones se mantienen constantes ya. Ya no hay más avance de reacción. Son todas rectas paralelas. ¿Entiende cómo se interpreta este gráfico? Es muy importante entenderlo para saber lo que está pasando en el equilibrio. Bueno, entonces, quiero llegar a la expresión ¿qué pasa en el equilibrio con las concentraciones? Fíjense, cuando las dos velocidades se igualan es cuando las concentraciones empiezan a ser paralelas. Bueno, en el equilibrio, las dos velocidades son iguales. Entonces yo puedo decir que K por concentración de A por concentración de B es la constante de velocidad de la reacción opuesta, ¿sí? Esta reacción directa, reacción opuesta, por la concentración de C y D. Pero yo puedo pasar A y B dividiendo, K la dejo donde está, y K' la paso dividiendo. Las constantes de velocidad solo dependen de la temperatura, así que si la temperatura es constante, K es una constante y K' es una constante. Pero una constante y otra constante son dos números, y dos números divididos da otro número. Como es una relación de constantes, es una constante única, que es el resultado de la división, y le llamo K mayúscula. Esta K es lo que se conoce como K de equilibrio, ¿sí? A veces le ponen K sola, a veces le ponen K de equilibrio, y a veces le ponen KC porque está con concentraciones. La expresión de la constante de equilibrio, fíjense, no hay sumas, hay multiplicaciones. ¿De quién? De las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos. Una relación de concentraciones. Esa es la expresión de la constante de equilibrio, es agarrar productos y dividir por reactivos. ¿Y qué me dice? Si la constante es grande, me dice que el numerador es muy grande y el denominador es chiquito. O sea, que esto sea grande, esto sea chico, significa que la reacción avanzó mucho hacia allá. Tuvo un rendimiento alto, se formó mucho producto y quedó poco reactivo. Entonces era grande. Una constante grande quiere decir que el sistema tiene un equilibrio que se dice que está desplazado hacia los productos, o sea que tiene un alto rendimiento. Si la constante es chiquita, porque la constante puede ser siempre un número positivo,
Las concentraciones pueden ser muy bajas o muy altas, pero nunca pueden ser negativas. Así que la constante de equilibrio siempre es un número positivo, que puede ir desde casi cero, un número recontra chiquito, 10 a la menos 10, 10 a la menos 15, y puede llegar a 10 a la 20, 10 a la 30. O sea, desde muy chiquito hasta muy grande. Si la constante es chiquita, ¿por qué es? Si es chiquita es porque es grande el denominador y es chiquito el numerador. Si esto es chiquito y esto es grande es porque no reaccionó nada, se quedó a este lado. Es una reacción con bajo rendimiento. Constante grande, la reacción está muy desplazada hacia los productos. Alto rendimiento. Concentración baja, el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que se queda de este lado y no quiere reaccionar para allá. Tiene bajo rendimiento. ¿Sí? Un dato interesante de la constante siempre es el tema de, me da una idea si la reacción avanza mucho o avanza poco. Las constantes de equilibrio dependen de la temperatura, porque K y K' dependen de la temperatura. Y entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura se tabulan? Vimos que todos estuvimos trabajando con los delta H, los delta G, todo, ¿a qué temperatura? 298 Kelvin. Habitualmente son a 298 Kelvin. Después vamos a ver qué pasa si la temperatura cambia, cómo cambia la constante. Eso se los voy a decir. La constante de equilibrio es el producto de las concentraciones de los productos sobre los reactivos. Bueno, supóngase que la reacción en lugar de ser A más B da C más D, ¿sí? Como si fuera una reacción por choque directo, se podría usar esta pseudo deducción. Primera cosa que tengo que aclarar antes de decirles algo más y que me olvide, es que las concentraciones que se utilizan en la constante de equilibrio son molares. No puede ser por ciento masa en volumen, no. Las concentraciones de la termodinámica, cualquier concentración de X, va a ser en molar. Molar es mol por litro, que es lo mismo que decir mol por decímetro cúbico. En esas concentraciones tiene que ir. ¿Estamos ahí? Bueno, la verdadera expresión de la constante es un número adimensional. Acá estoy así, bueno, pero molar con molar y molar con molar me queda sin unidades. Entonces, le voy a mostrar lo siguiente. Supóngase que la reacción fuera en lugar de A más B, que fuera 2A más B, que produce, qué sé yo, 3C. Entonces, acá la constante de equilibrio es producto sobre reactivo. ¿Qué quiere decir 2A? Es lo mismo que poner que A más B produce C más C más C. Si yo aplico lo que vi acá, la K es el producto de todo lo que está de este lado, cada uno de estos tengo como si fuera uno distinto. Sería C por concentración de C por concentración de C sobre A por B. Pero C por C por C es concentración de C al cubo. Y A por A es concentración de A al cuadrado por concentración de B. Entonces, fíjense, es C sobre A por B, pero fíjense, C está al cubo. O sea, el exponente en la constante de equilibrio es el coeficiente estequiométrico. Tiene 3 moles de C, entonces C va al cubo. Tengo 2 moles de A, entonces A va al cuadrado. Tengo un mol de B, B va a la 1. Entonces acá, ¿sí? Puede ocurrir, yo justo metí, lo voy a cambiar. Le pongo 4C, un C más, sería C por C por C, me quedaría C a la cuarta. Entonces así les muestro. Acá arriba daría molar cuarta y acá daría molar cubo. Entonces acá tendría unidades. Bueno, la K no tiene unidades. Se pone la unidad en molar, pero se pone solo el número sin la unidad. Eso es lo que se usa en la práctica. Pero yo les cuento por qué es así. Porque en realidad la verdadera expresión de la constante de equilibrio, esta, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Vamos a aplicarla en general. Con lo que acabo de decir recién, veo que los coeficientes estequiométricos pasan a ser exponentes. Entonces lo voy a poner en forma genérica. ¿Cómo es la constante de equilibrio genérica de una reacción que tiene cualquier coeficiente estequiométrico? Bueno, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? De una reacción, si yo tengo A más B que produce equilibrio, doble flecha, C más D, los coeficientes son números, ¿sí? Le puedo llamar A, ¿sí? Generalmente se les pone con la letra griega no. Supongamos que A tiene un numerito A adelante, B tiene un numerito B minúscula adelante, este tiene un numerito C y este tiene un número D. La K de equilibrio, ¿sí? Por la expresión que vimos recién, sería C elevado a la C, concentración de D a la D sobre A a la A y B a la B. Pero eso da unidades, lo que le decía acá, da unidades. Entonces, la verdadera definición de la constante de equilibrio es la concentración del producto dividido, este es un producto, ¿sí? Porque yo voy a hablar de concentración como C. Y la concentración unitaria, se le pone C0, es la unidad, es 1 molar. Así como P0, les hablé allá en termoquímica, P0 era la presión estándar, que es un bar, la concentración estándar es 1 molar. Entonces, como este producto es C, parece que estoy hablando de C, entonces vamos a hacer distinto. Vamos a poner los productos P y Q. Y ahí no hay ninguna confusión. Entonces acá tengo P de este y Q de este.
Entonces, sería la concentración del producto, P, dividido la unidad de concentración, que es C0. Y como esto está a la P, bueno, a la P. Después acá tengo concentración de Q, siempre va dividido el C0, elevado a la Q, sobre la concentración de A, sobre C0, todo elevado a la A, y concentración de B, sobre C0, todo elevado a la B. Esta es la verdadera expresión de la constante de Gibbs, o sea que cada concentración, producto sobre reactivo, acá están los productos sobre los reactivos, va dividido por C0. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 2 molar P acá, al dividir por C0, que es 1 molar, ¿qué me queda? Molar se va y me queda solamente el número, me queda 2. Es como haber dicho, bueno, la concentración era 2 molar, le pongo solo el 2 y no le pongo el molar. El molar en realidad no es que lo saco mágicamente, lo saco porque está dividido por C0, que es la unidad de concentración. Pero esto no lo ponen los libros. ¿Y cómo lo escriben? Y lo escriben sin poner ese cero. Entonces queda una expresión más linda, más fácil de escribir. La concentración de P elevado a la P, la concentración de Q elevado a la Q, al numerito que está acá adelante, la concentración del reactivo A elevado al coeficiente que tiene él, que es A, y la concentración del reactivo B elevado a su coeficiente B. Acá es más simple, pero acá si yo pongo molar, son E, me va a quedar unidades acá. Entonces lo que se hace es poner el valor numérico de la molaridad, pero sin poner la unidad. Porque en realidad el C0 no lo estamos escribiendo, pero el C0, que sería correcto ponerlo, es el que anula la unidad. Y se va, queda el número y se va al molar. Entonces, esta es la expresión verdadera de termodinámica de la constante de equilibrio, no la pone ningún libro. Saben que van a usar molaridades, pero van a poner solo los números y no van a poner las unidades. ¿Está claro eso? Entonces la constante es adimensional. Bueno, si un sistema es gaseoso, por ejemplo, si esto está en solución, bueno, es así. Pero si el sistema es gaseoso, por ejemplo, A es gaseoso, B es gaseoso, no gaseoso, gaseoso, gas, se puede hablar de una relación en lugar de presión, de concentraciones, de presiones. Porque presión y concentración están relacionados. Para un gas, cualquiera de ellos, el A, el B, el C, que ustedes quieran, para un gas cualquiera, ¿sí? La presión de ese gas es los moles de ese gas por RT, ¿sí? Y paso dividiendo el volumen. Pero los moles de ese gas dividido el volumen es la concentración de ese gas. Y entonces, ¿qué veo yo acá? Que si la concentración cambia, la presión también cambia, porque esto es una constante. A temperatura constante, RT es una constante, es un número fijo. ¿Sí? Por ejemplo, a 25 grados, que es 2,98, me da 24,436. No tengo que decir eso. Todavía no me metí si hay un sólido. Fíjate, no puede haber molaridad porque no está disuelto. Y tampoco puede haber presión, no voy a aplicar la ecuación de los gases a un sólido. Entonces, cuando hay un sólido, no va en la constante de equilibrio. Directamente no se pone. El sólido no va en la constante de equilibrio, desaparece, como si fuera un 1, no se pone nada. Ahora, fíjense, acá yo digo que entonces la presión siempre va a ser la concentración por este número, por 24,436. Entonces, si esto se duplica, la presión se duplica. Si esto se cuadruplica, la presión se cuadruplica. O sea que la presión no es el mismo número que la concentración, porque va multiplicada por un factor. Pero digamos que así como aumenta la concentración o disminuye, así cambia la presión. Entonces, ver cómo cambió la concentración del sistema hasta llegar al equilibrio es como estudiar cómo cambió la presión. ¿Y cuándo puedo usar presión en lugar de concentración? Cuando estoy con gases, porque esto es para gases. Entonces, cuando se trata de gases, yo puedo, en lugar de poner las concentraciones de producto y reactivo, yo puedo poner las presiones parciales. Entonces, en lugar de la concentración de P, pongo la presión parcial de P elevado al número P. ¿Sí? Presión parcial de P por presión parcial de Q elevado a la Q sobre presión de A elevado a la A por presión de B elevado a la B. Y esta constante que usa presiones parciales en lugar de concentración se la conoce como Kp. ¿Y a esta cómo se la conoce? Se la conoce como K o como Kc, porque es K con concentraciones. Algunos libros le ponen Kc porque es concentración, otros le ponen K. Pero cuando es con presiones se le pone Kp. Usted va a decir, pero acá puede dar atmósfera. Por ejemplo, ¿qué va la presión? Esperen. La concentración estándar es 1 molar. ¿Y en qué era la presión estándar? La presión estándar era 1 bar, ¿se acuerdan? Entonces el equilibrio, la termodinámica del equilibrio, nos lleva a que las presiones parciales hay que expresarlas en bar. Bar, qué lío, ¿qué era el bar? El bar es donde yo me tomaba el café. ¿Qué es el bar? Vamos a repasar qué es el bar. Una atmósfera es 101.325 pascales. Un bar
son 100.000 pascales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro la equivalencia entre atmósfera y bar? Son muy parecidos, porque esto es 101.000 y esto es 100.000. Una manera de hacerlo sería, si yo divido miembro a miembro, esto con esto y esto con esto, o sea, 1 dividido 1, tengo atmósfera dividido bar. ¿Sí? Y divido 101.325 sobre 100.000. Y si esto lo divido por 100.000, corro la coma 1, 2, 3, 4, 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Esto me da 1,01325. Entonces, fíjense la equivalencia. Entonces, la equivalencia sería que atmósfera, lo dejo ahí, el número lo dejo ahí, y el bar pasa multiplicando. Una atmósfera es un 1 y pico bar. O sea, el bar es un poquito más chiquito, ¿no ven? También puedo hacer al revés. Si yo quiero saber un bar, ¿cuánto es? Bueno, paso esto dividiendo. Si me queda 1 dividido 1,01325 atmósferas. Entonces, ¿un bar cuánto es? 1 sobre 1,0325, bueno, esto da 0,987 atmósferas. Un bar. La que le guste más. ¿Sí? Una atmósfera es 1,01325 bar, o si no, un bar son 0,9, este es fácil, 0,987. Y ahí tengo la presión, la puedo pasar de atmósfera a bar. Yo les cuento. En los libros viejos usan toda atmósfera porque hace unos 30, 40 años atrás la presión estándar era una atmósfera, se tomaba. Pero la IUPAC recomendó usar el bar porque el bar es justamente 100.000 pascales. Y la atmósfera no es justo la unidad internacional entera, es 100.000 pascales, es un lío. Entonces, para tomar este número como referencia, se tomó el bar. Entonces, si yo en un problema les doy las presiones en bar y trabajan acá todo con bar, está todo perfecto. ¿Qué pasa si yo les doy atmósfera? La atmósfera y el bar son casi iguales, ¿ven que son casi iguales? ¿Ustedes pueden trabajar todo con atmósfera? Sí, lo pueden trabajar. Y no le vamos a decir nada. Pero si nos ponemos exquisitos y finos, y ustedes también, si quieren ser finos, pueden agarrar y todas las presiones que yo les doy como dato de atmósferas, convertirlas a bar. Y entonces trabajo todo con bar y da una pequeña diferencia en los resultados. Que es poquita, porque fíjense que la diferencia es muy poca. Pero si yo me pongo en fino, tengo que usar bar en realidad. Lo correcto es el bar. La atmósfera es una aproximación. No es mala, es una aproximación buena. Porque una atmósfera y un bar son casi iguales. Acá también me quedaría unidades bar. Entonces, ¿cómo es que pongo? Bueno, tengo que poner la presión en bar, o si quiero, no aproximando, usar atmósfera, pero poner solo el número, ¿sí? Y no poner la unidad. No puede ir milímetro de mercurio, ni ninguna otra unidad, ni pascal, no, acá se usa bar. O atmósfera aproximando. Pero la unidad no tiene que estar, se pone solo el número. ¿Por qué? Porque en realidad la verdadera expresión de la KP tampoco es esta que está acá. Bueno, acá cada presión, en realidad, la verdadera expresión es que cada presión, la presión de P, va dividido P0. Entonces, si son, qué sé yo, 5 bar dividido bar, se va al bar. ¿Ven? Y queda el número. Esta es la presión parcial de P, pero el valor numérico, porque el P0 me elimina la unidad, que es el bar. Y esto va elevado a la P. Por la presión parcial, presión P minúscula, de Q, dividido P0, que es la unidad, elevado a la B. Esta es la verdadera expresión termodinámica de la constante Kp. Nadie la usa así. En físico-química por ahí la van a usar así. Bueno, les pongo ejemplo de algunas reacciones químicas y escribimos verdaderas constantes de equilibrio con datos reales a 25 grados. Para que vean algunas, no es para estudiar esto, ¿eh? Esto solamente como ejemplo, como ilustración. Vamos a ilustrar los equilibrios con algunos ejemplos. ¿Está? Ya está explicado lo básico, que hay K y Kp. Listo. Que la K grande avanza mucho, que la K chiquita avanza poco. Vamos. Tetróxido de nitrógeno gaseoso se puede romper, descomponer en 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso. Esto tiene una K. Cuando digo K no es Kp, es K. Si digo Kp es Kp. La K sería concentración de NO2 en el equilibrio al cuadrado sobre concentración de N2O4. Este va al cuadrado porque tiene coeficiente 2. Este va a la 1 porque tiene coeficiente 1. Esta constante de equilibrio, ¿sí? Estamos midiendo todo siempre a 298 Kelvin, o sea, a 25 grados. Esta constante se sabe que vale 0,130. Si yo hago la reacción de NO, ¿sí? Óxido nítrico, más medio mol de dioxígeno, se produce el dióxido de nitrógeno, este mismo que está acá, que es igual a la concentración de NO2, a la 1, coeficiente 1, sobre la concentración de NO y la concentración de dioxígeno elevado a un medio.
O sea que sería raíz cuadrada de oxígeno. Bueno, a 25 grados, esta constante vale 2,3 por 10 a la 6. O sea, 2,3 por 10 a la 6. 10 a la 6 es millones, están en orden de los millones. Quiere decir que esta avanza muchísimo más que esta. Esta está mucho del lado de los productos. O sea que el NO en el aire, porque en el aire está lleno de oxígeno, el NO con el dióxido del aire automáticamente se pasa a NO2. ¿Y cómo me doy cuenta? Esto es una muy linda experiencia para hacer en el laboratorio. Lástima, si tuviera un laboratorio acá se los hago y se los muestro. Cuando yo produzco este gas es incoloro. Y cuando empieza a desprenderse con la atmósfera, enseguida se empieza a pardear, se pone amarronado. Y el gas amarronado es instantáneo y se ve con la simple vista. Es maravilloso como se ve. Kp acá sería presión de NO2 sobre presión del NO y presión del dióxido elevado a un medio. Pero esto tiene otro número. Porque las presiones, acuérdense que las presiones eran las concentraciones por RT. Entonces el RT me cambia el valor numérico de esto. Ahora les voy a hacer una deducción para que sepan cómo sabiendo la K saco la KP y cómo sabiendo la KP saco la K. Automáticamente. O sea que yo acá tengo este valor, podría sacar este automáticamente. Otro ejemplo de equilibrio común verdadero a 25 grados. 2 de SO2, dióxido de azufre, más dioxígeno gaseoso, produce 2 moles de trióxido de azufre gaseoso. Al cuadrado, sobre concentración de SO2 de dióxido de azufre, al cuadrado y dioxígeno. Esta constante es 7,38 por 10 a la 24. O sea, esta era grande, millones, pero esta es la 24. ¿Sí? 6 por 4, 24, es cuatrillones. Es mucho más esta que esta. Esta reacción es súper avanza terriblemente, ¿se dan cuenta? Y les cuento algo, cuando lo van a hacer esto, no lo pueden hacer. Avanza terriblemente y no lo pueden hacer. ¿Por qué? A ver quién se anima a explicarme por qué. Esto los rompió la cabeza porque hay que preparar esto para hacer ácido sulfúrico. Cuando se prepara ácido sulfúrico, que se usa mucho en la industria, hay que convertir el SO2. El SO2 viene de quemar azufre. El azufre y los sulfuros, los minerales, cuando los queman, produce óxido de azufre, que con oxígeno produce el trióxido, este con agua produce el sulfúrico. Es el método que se usa en todo el mundo para fabricar sulfúrico. El sulfúrico es un ácido que se utiliza muchísimo en la industria, no solo en laboratorio, en la industria. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo obtienes si esto es una constante enorme? ¿Cómo no va a dar? Da un montón. Da un montón, pero tengo que esperar. Porque hay un problema que es la cinética, chicos. Una reacción puede tener un rendimiento muy alto. La termodinámica me dice, rendimiento altísimo. Cuando esto termine de reaccionar va a ser extraordinario. Pero termina de reaccionar dentro de 5 o 10 años y ¿yo qué hago? No vendo nada. Entonces es muy importante la cinética, que ya la vemos. Entonces es un problema cinético. No se observa en la práctica porque la reacción es muy lenta. Esta reacción, cuando es más baja temperatura, más rendimiento. Pero lo que se hace es a trabajar a temperatura alta igual. ¿Por qué? A temperatura alta rinde menos. Me da menos rendimiento. Yo prefiero sacrificar rendimiento. O sea, ¿qué es más importante para ustedes? Temperatura alta, porque a mayor temperatura vimos que las reacciones son todas más rápidas. Y se pierde rendimiento, la constante cambia. La constante baja, no se hace tan grande. O sea, tengo menos rendimiento, pero tengo más velocidad. Prefiero obtener menos rendimiento, pero empezar a vender. Se trabaja a alta temperatura y se trabaja con catalizador. Con catalizador, que puede ser pentóxido vanadio o platino. Pentóxido vanadio, el vanadio es un elemento raro, ¿sí? Es este. Se utiliza como catalizador, es un sólido amarillo. Así que cuando ustedes miren una reacción y vean una constante grande, avanza mucho cuando la reacción termine. El equilibrio no me dice nada cuánto va a tardar. Eso es la cinética. Entonces después hay que tener cuidado en la práctica, en la industria. Puede ser que sea un rendimiento muy bueno, pero en la práctica yo no obtengo nada porque es relento. Y tengo que esperar y esperar y esperar. Entonces siempre es un juego de intereses entre obtener mucha cantidad, mucho rendimiento y obtener relativamente rápido. Son detalles que les tengo que ir contando para que sepan. O el carbono sólido, grafito, cuando reacciona con el dióxido, con poco oxígeno y exceso de carbón, produce monóxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Esta constante, tengo la Kp acá. La Kp sería la presión del monóxido de carbono al cuadrado sobre la presión de carbono, no, porque el carbono es un sólido. ¿Cómo voy a poner la presión de un sólido? Sólido no es un gas. Así que este no va sobre la presión del oxígeno. Bueno, ¿ven? Esta es la expresión de la Kp. Sí. 10 a la 138. ¿Qué me dicen? 10 a la 138. ¿Sabes lo que es esto? O sea que después de esta coma, hay que correr la coma, ¿cuántos lugares? 138 lugares, ya 2 lugares, el 2 y el 8, y 136 ceros. Es tremenda la constante. Las constantes que a veces son enormes, ¿sí? Y a veces son chiquitas, 0,13. Por ejemplo, el cloro
que es dicloro gaseoso, puede disociarse en cloro gaseoso atómico. La Kp sería presión de cloro atómico elevado al cuadrado sobre presión del dicloro. ¿Ah? Cloro es cloro 2. ¿Y por qué no lo escribimos así? Porque fíjense la constante. A 25 grados, la constante es 1,21 por 10 a la menos 37. ¿Qué me dicen? A 25 grados no hay nada de cloro atómico. Por eso en la fórmula se escribe siempre cloro 2. O sea, ¿cuánto avanza esta reacción a 25 grados? Nada. A ver, una reacción interesante. El dióxido de carbono gaseoso puede reaccionar a 25 grados con carbono sólido y producir 2 moles de monóxido. ¿Será estable esto? ¿Posible? ¿No posible? La Kp es la presión del monóxido al cuadrado sobre la presión del dióxido. La del carbono no va. Esta constante a 25 grados vale 6,77 por 10 a la menos 91. ¿Qué me cuentan? ¿Para qué quiere tener nada? Si la constante es chica ni la hace ese proceso. Este proceso no ocurre. Pero esta reacción es muy común y la van a estudiar en química inorgánica, que sí ocurre. Esta reacción sí ocurre en el alto horno. ¿Y por qué ocurre? Porque en el alto horno trabajamos a 25 grados, trabajamos cerca de 1000 grados, 1100 grados. Y ahí sí ocurre esta reacción. Pero la constante es mucho más grande cuando la temperatura aumenta. O sea, es un proceso que no es espontáneo a 25 grados. Y la constante es muy chica. Los procesos que son espontáneos, ¿se acuerdan? Delta G menor que 0, todo eso que vimos, corresponden a constantes de equilibrio mayores que 1. Y los no espontáneos, ¿sí?, son los que tienen constante menor que 1. Ahora vamos a ver eso. De la fabricación de la cal. Si yo quiero fabricar la cal, el carbonato de calcio, la piedra caliza, si la caliento, en frío ocurre, pero ocurre muy poco. Da óxido de calcio, cal, y dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? La cal de equilibrio de este proceso es la concentración del producto. Este es un sólido, no va, y este es un sólido, no va. Fíjense, la K simplemente es la concentración de dióxido. Y depende de la temperatura. Bueno, la Kp, en este ejemplo que está acá, la Kp, ¿qué es la Kp? La Kp sería la presión del gas, del producto. Este no es un gas, así que no va dividido nada, este es un sólido. Fíjense, la Kp directamente es la presión del dióxido. Y le digo cuánto vale, a 25 grados, es bajísimo. A 25 grados, pero si yo lo hago a 800 grados, a 900 grados, la K está grandísima. Bueno, les tengo que contar qué relación hay entre la K y la Kp para un sistema que tenga gases. Por lo menos algún mol de gas. Este tiene un mol de gas. Otro mol de gas, acá es un sólido. Este tiene gas. Cualquier sistema que tenga gas y sólido o que tenga gas solo. ¿Cómo se relaciona la K con la Kp? Supónganse que hago A más B, ¿sí? Pongamos algún coeficiente acá. A más 2B, 3C. ¿Sí? Para hacer una cosa con coeficientes, pero que sea fácil, ¿sí? Para mostrarles cómo es. Entonces, la Kp es la presión de C al cubo sobre la presión de A por la presión de B al cuadrado. Pero cada presión, vimos recién que es la concentración por RT. Cada presión, ¿sí?, de cualquier componente, o sea, ¿por qué pongo PI? Porque I puede valer A, puede valer B, puede valer C. La presión de A es la concentración de A por RT. La presión de B es la concentración de B por RT. Si vale C, la presión parcial de C es la concentración de C por RT. Entonces, yo acá voy a reemplazar. Cada presión es igual a la concentración por RT. Entonces, la presión de C que está acá arriba es la concentración de C por RT todo al cubo. Sobre la presión de A, que es la concentración de A por RT, por la presión de B, que es la concentración de B por RT todo al cuadrado. Entonces, acá si distribuyo, ¿qué me queda? Me queda concentración de C al cubo. Me queda RT al cubo. Distribuyo así, para este y para RT juntos. Podría poner R cubo, T cubo, pero pongo RT todo al cubo. Acá me queda A a la 1. Acá me queda B, pero B está al cuadrado. Y acá me queda RT. Vamos a ponerlo acá, para que quede bien. Me queda RT y acá me queda B cuadrado y me queda RT cuadrado. Acomodo todo de una manera tal que me quede así. Me queda C al cubo sobre A, B cuadrado. Y acá me queda RT al cubo sobre RT a la 1 y RT al cuadrado. Pero cuando yo tengo potencia de igual bases se restan. Entonces, ¿qué me quedó acá?
Entonces, fíjese primero, esto que está acá, fíjese, C cubo sobre A por B cuadrado es la KC, la constante con concentraciones, o K a secas. Y esto es RT a la cuánto. Ya sé que hay que hacer 3 sobre 3 sería acá, ¿no? Y daría la 0. Pero yo en general voy a poner la cuenta. Sería hacer 3 menos la suma de 1 más 2. O sea, estoy restando, fíjense, el exponente de 3, que es el exponente de quién, es el coeficiente del producto, menos, le estoy restando, ¿ven que están los dos abajo dividiendo? Le estoy restando ¿quién? 1 más 2, que son los coeficientes de los reactivos. Entonces, lo que me queda es que Kp es la constante K o Kc, como quieran, por RT a la delta, le voy a poner de los coeficientes estequiométricos, delta no. ¿Y quién es delta no? Es sumar todos los coeficientes de los productos y restar la suma de todos los coeficientes de los reactivos. Pero los productos gaseosos y los reactivos gaseosos, los sólidos, no tienen la ecuación del estado. Yo no voy a explicar P igual CRT para un sólido. Solamente se lo aplico a los gases. Entonces, la Kp es igual a la Kc por RT elevado a la delta no. RT usando, por supuesto, 0,082 y la temperatura en Kelvin. Eso lo elevan al delta no. Entonces ahora vamos a agarrar algunos de los ejemplos que hice recién y voy a aplicar la fórmula. Les muestro un ejemplo concreto cómo se usa. La reacción esta que les di primera tenía una K, era K, 0,130. Claro, si a vos te dan la K a 500, pues usa 500, pero te tienen que dar la K a 500. Pero la K que te van a dar siempre es a 298. Salvo que te la den a 500, tú ya lo usas a 500, no es drama. ¿Está? Esta constante, por ejemplo, es a 298. Pero ahora, bueno, la constante ya sé que es la concentración de esto al cuadrado sobre esto, ¿sí? Pero el valor es ese. Ahora yo la quiero la Kp, entonces la Kp aplico la fórmula. Espere, primero necesito el delta no. ¿Qué es el delta no? En los moles de los productos, que son 2, menos los moles de reactivo, que es 1. Así que en este ejemplo vale 1. 2 menos 1, 1. Entonces la Kp de este sistema va a ser la K por RT a la 1. No pongo nada. Hago esa cuenta y no me da que son iguales Kp y K. Que la Kp es igual 3,18 aproximadamente. ¿Eh? La Kp es 3,18 y la K es 0,130. Son distintas. ¿Puede ser que sean iguales? A ver. ¿Puede ser que sean iguales? Si yo tengo una reacción como esta, cloruro de hidrógeno gaseoso, que descompone dando cloro y dando hidrógeno. ¿Cuánto vale el delta nu, o sea, el delta de los coeficientes estequiométricos que va arriba en la fórmula, en esta reacción? Moles de producto, 1 más 1, menos moles de reactivo, 2. ¿Cuánto da 1 más 1 menos 2? 0. Cuando yo aplico la fórmula, Kp es K por RT a la delta nu. Pero si el delta nu es 0, es a la 0. Exacto. La Kp es igual a la K cuando la reacción tiene los coeficientes gaseosos iguales de los dos lados. ¿Y cuánto vale el delta nu en esta reacción? A ver. El dióxido de carbono con el carbón, grafito, produce 2 moles de monóxido de carbono. ¿Cuánto vale el delta nu de la fórmula si yo quiero pasar de la K a la Kp o la Kp a la K? 2 finales menos 1. Este no se toma porque es sólido. Y 2 menos 1 es 1. Muy bien lo que me dijeron 1. Hay que mirar solo los moles gaseosos. Sí, puede dar negativo. ¿Cómo que no? Sí, totalmente. Y es fácil. Doy vuelta a esta reacción. Suponete que yo quiero estudiar esta reacción. Que 2 de monóxido produzcan dióxido de carbono más carbón. Las reacciones son reversibles, puede dar vuelta. Entonces, esta acá es distinta que esta. Entonces, cuando yo calcule, el delta nu, ¿cuánto va a ser acá? 1 más 0, 1. Menos 2. Da menos 1. ¿Puede dar negativo el delta nu? Sí, puede dar. Puede dar 0 positivo o negativo. Propiedad del equilibrio. Borramos esto, propiedad del equilibrio.